El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, titulado Las tentaciones de Jesús, celebrado el 12 de enero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Empezando en el versículo 1, la palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús fue tan humano como nosotros. Inclusive hubo 2 siglos o 3 en donde se estuvo discutiendo qué tan humano era Jesús, qué tan divino era Jesús y cómo podía ser que tanto humanidad y divinidad fueran encontradas en un solo hombre, en Jesús. Y como humano que era Jesús, Él tuvo las mismas tentaciones que tienes tú. Él se identifica con nosotros, Él sabe lo que tú estás pasando y por lo tanto tiene pues misericordia de nosotros, porque Él también fue hombre como nosotros. Y Él fue tentado realmente durante toda su vida. Pero siendo Dios, Él tuvo la tentación directa del diablo mismo. Vamos hoy a ver un poco acerca de este personaje, pero sí nos dice la Biblia que el diablo tiene la tercera parte de los ángeles, de todos los ángeles que le siguen a él. Entonces hay los demonios. Y yo no sé, pues no nos dice la Biblia toda la estructuración organizacional que tiene el diablo, ¿verdad? Pero tiene sus demonios. Y ciertamente hay de demonios a demonios. Pero con Jesús tú puedes asegurarte que fue el diablo mismo el que estaba atrás de Jesús. Y que las tentaciones de Jesús fueron tentaciones muy fuertes. Porque si caía Jesús, pues se caía todo, ¿no? Entonces era importante para el diablo el estar directamente involucrado en las cosas de Jesús, tratando de que cayera. En este pasaje vamos a ver cómo el diablo lo tienta 3 veces, específicamente después de estar 40 días en el desierto ayunando para entrar en su vida pública, porque hemos dejado atrás estos 3 primeros capítulos de Lucas, en donde vimos desde antes de que concibiera María
la aparición del ángel para anunciar que venía Jesús y toda la infancia de Jesús, como se perdió a los 12 años en el templo, que pasó, y estamos ya en el capítulo 4, en donde a él ahora ya ha sido presentado en su vida pública. El capítulo 3, ¿te acuerdas? En donde él mismo fue a bautizarse al Jordán con Juan el Bautista para que él cumpliese toda la ley. Inclusive hay el sello de que él es el Mesías cuando él entra al Jordán y él es bautizado, y dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo en forma de paloma a postrarse ahí, estar con él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ahora empieza él su ministerio público, y lo muy importante que vamos a ver aquí acerca de estas 3 tentaciones es de que el diablo utiliza siempre los mismos métodos, porque son efectivos. Y entonces él nos tienta realmente de la misma manera. Claro que la situación era muy especial para con Jesús, pero vamos a ver cómo es la manera como nosotros somos tentados. Y teniendo inclinación al mal, nuestra naturaleza, pues es la manera tan fácil que podemos nosotros caer. Quizá lo que podemos decir acerca de la Biblia, estamos en este tema de la Biblia porque bueno, el domingo tenemos el concurso de memorización y estamos muy entusiasmados en que pues estemos memorizando porciones de la Escritura, un libro tan importante, un tesoro tan maravilloso que hace tanto por nosotros y nos da fuerza para nuestra vida diaria en un mundo que está totalmente al revés y que va en sentido contrario. La Biblia es un libro espectacular. La veracidad de la Biblia se ha comprobado vez tras vez a través de los siglos. No sabes cuánta persecución ha tenido la Biblia para ser extinguida totalmente de la tierra. Y bueno, no ha podido hacerlo el hombre, ni podrá llegar a hacerlo, porque Dios es el que ha preservado que la Biblia esté con nosotros. En todos los idiomas, en la mayoría, bueno, es increíble la gran distribución de la Biblia por todo el mundo, en dialectos y lenguas por todos lados. Y en confirmar que la Biblia tiene la razón, que no hay error alguno. Si encontráramos un error en la Biblia, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos y la tiramos a la basura, no sirve para nada. Pero no han podido encontrar ese error contradictorio que hace que la Biblia ya no sea la palabra de Dios. Y ella se ha comprobado verazmente con la historia, por ejemplo, en donde han atacado ciertas tribus, ciertos pueblos que dicen que no existieron, o que no existieron como dice la Biblia, y que luego, siglos después o con descubrimientos específicos, se dan cuenta de que no solamente existieron, sino que existieron exactamente como dice la Biblia. Por ejemplo, los hititas, que a lo mejor tú ni te acuerdas cuando pasaste por ahí algún pasaje del Antiguo Testamento acerca de los hititas. Los hititas es un pueblo importantísimo en la civilización antigua. Y los expertos sabios, no tan sabios, aseguraban que los hititas no habían existido. Y fue un pueblo muy próspero, un pueblo que realmente abarcaba gran poder por mucho tiempo y que se comprueba ahora con gran facilidad de que sí existieron. La arqueología, que nomás está confirmando constantemente todas las cosas que dice la Biblia, con todos sus detalles históricos, ¿sí? Y bueno, la ciencia misma es increíble. Por ejemplo, por ahí tengo un libro que dice, y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. Porque a medida que vamos teniendo más descubrimientos científicos, solamente estamos comprobando lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Job 26, 7, Job
que está antes de los Salmos, Job 26, 7. Pero será Job, pero me diré a mis bolas aquí. 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Bueno, Job escribió esto 2000 años antes de Cristo, Jorge. O sea, no es tan fácil para él, es que para nosotros ahorita con la física que tenemos, la computadora, el Google y no sé qué, ay, pues, ¿qué me estás diciendo? Pero que alguien diga que la tierra estaba suspendida sobre nada. Después, muchos años después, encontramos una fuerza todavía muy misteriosa que se llama la gravedad y es por eso que está suspendida sobre nada, pero ya Dios estaba diciendo que la tierra estaba suspendida sobre nada. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Si Cristóbal Colón hubiera leído este versículo, pues hubiera ido con sus 3 Marías, sus embarcaciones, con mayor seguridad, sabiendo que la tierra era redonda, porque aquí Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. La Biblia, 600 años antes de Cristo, ya decía que la Biblia era redonda, ¿sí? Génesis 2 en el versículo 5, Génesis 2 en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y bueno, años después en la física supimos de este círculo hidrológico que tiene la tierra, de que el agua sube y baja, ¿verdad? Y que ya desde Génesis, pues ya estaba ahí, pero ya no tenían los físicos que descubrir eso. Y así muchas otras cosas. La ciencia solamente va comprobando la palabra de Dios. Pero quizá dentro de todo esto, en donde podemos encontrar mayor veracidad, mayor fuerza en la Biblia, es al ver la perfección y lo consistente de la persona de Jesucristo, como nos lo dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia acerca de él, el hombre no pudo haberlo escrito, no pudo haberlo inventado. Como dijo Napoleón, si Cristo no existió, hagamos Dios a quien lo inventó. Porque la verdad, wow, bueno, yo no sé si dijo wow, ¿no? Pero no era una frase que se usaba en ese tiempo. Pero sí, es verdad. Entonces tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, dice Segunda de Pedro 1:19, creo que es. A ver, vamos a ver, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí, aquí está, 1:19, Segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Qué privilegiados somos nosotros de tener una Biblia. No solamente de tener una Biblia abierta, y de que teniendo a Cristo como el intérprete en nuestro corazón, podemos leerla y con facilidad ver las cosas que Dios quiere para nosotros. Porque ciertamente en este país, México, tú vas allá afuera y si hiciéramos una encuesta, si pusiéramos dentro de la encuesta que hace casi cada 10 años, ¿ha usted leído? ¿Ha usted abierto la Biblia una vez en su vida? Nos sorprenderíamos la gran porcentaje de los que, hablando sinceramente, dirían, yo nunca
he abierto o he tenido una Biblia en mis manos. Qué trágico, qué terrible para nuestro país. Pero nosotros individualmente tenemos este maravilloso privilegio de tener una Biblia. Y más en este pasaje tan revelador de Lucas, aquí en Lucas, en este capítulo 4, en donde empieza Jesús su vida pública, y dice la palabra que lleno del Espíritu Santo fue a confrontar al enemigo en el desierto al empezar su vida pública y derrotarlo ante las tentaciones fuertes que él sufrió. Dice aquí en el capítulo 4, el versículo 2 de Lucas, que es el pasaje que vamos a estar desglosando. Dice, por 40 días Jesús fue al desierto para empezar su ministerio público por 40 días. Y dice, era tentado por el diablo. A veces nos vamos con la finta de que como el pasaje específicamente habla de que después de 40 días hubo 3 tentaciones específicas que aquí se desglosan, que Jesús fue tentado 3 veces. Para nada. Jesús fue tentado continuamente. Dice aquí en estos 40 días, era tentado por el diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Primera de Juan, allá muy atrás en la Biblia, encontramos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y era muy importante entonces que Jesús tuviera victoria confrontando al enemigo sobre las tentaciones que le iban a estar sucediendo constantemente a través de toda su vida terrenal aquí, de parte del diablo. Es más, las tentaciones que vemos en este pasaje serían solo un preludio de otras victorias posteriores muy importantes, como la victoria que tuvo en Getsemaní, en donde dice que pues él sudaba como gotas de sangre, y por un momento así como que tenía la tentación de, bueno, pues si es posible pasa esta copa de mí, porque a lo mejor no quiero ir a la cruz, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. El Calvario mismo, en donde fue el diablo el que incitó que Cristo muriera en la cruz, no sabiendo que ese era el plan de Dios específicamente, que el diablo fue usado por Dios. Y la tumba misma, en donde vemos a Cristo resucitar de la muerte misma, ese terrible enemigo que se llama la muerte, Jesús mismo lo vence, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces, pues era muy importante que Jesús tuviera victoria sobre Satanás, porque pues si no hubiera tenido victoria, pues nosotros no hubiéramos tenido salvación, o sea, todo el plan de Dios se hubiera roto, pero no iba a ser así. Él iba a ser tentado como nosotros, pero no iba a sucumbir como tú y yo lo hemos hecho tantas veces. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Espérame, ya encontré una contradicción en la Biblia. Ya voy a ser famoso porque aquí hay una contradicción. Me dices tú que Dios no puede ser tentado por el mal, pero Jesús fue tentado por el diablo. Es exactamente el pasaje que estamos viendo en este momento. ¿Qué pasó? Es que estamos hablando de la humanidad de Jesús. Y Él fue tentado como tú y como yo. Dios no puede ser tentado, pero Jesús claro que fue tentado. ¿Y cómo es que Él no cayó? Algunos versículos de esto, 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21,
21, al que no conoció pecado. Ahí está, Cristo no pecó nunca. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:22, otra vez hasta acá atrás. Primera de Pedro 2:22. Espérame, no, Santiago, perdón. Primera de Pedro 2:22, perdón. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3:5, un poquito más adelante, en Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Bueno, y hay una infinidad de versículos que nos dicen con gran certidumbre que Cristo nunca pecó. Es más, si él hubiera pecado, pues él hubiera necesitado también un Salvador que lo sacara adelante. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, ahí está claro, ¿verdad? Juan 8:46, Juan 8:46, dice la palabra de Dios en Juan, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice Jesús, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No podían encontrarle a Jesús nada contra él, porque bueno, pues es que él nunca cometió ningún pecado. Pero sí vemos cómo Satanás se va contra él realmente con todo. Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, bueno, finalmente, bueno, fue inclusive hasta morir. Bueno, Adán fue tentado también, el primer hombre, igual que Jesús, no más que las condiciones fueron muy diferentes. Adán tenía todas las de ganar y perdió. Adán fue tentado en condiciones ideales. Él estaba en el paraíso terrenal. Cristo estaba en el desierto, en un lugar totalmente desolado, terrible lugar. Adán cedió a la primera tentación, pero ¡boom! Y en cambio Cristo fue tentado constantemente y él nunca cedió. Adán estaba muy bien comido, vivía en el paraíso terrenal, imagínate. Ahí había superama y había pues, todos los manjares que quisieras, no había ningún problema, mientras que Cristo estaba sin comer 40 días. Y ciertamente pues era mucho más difícil la tentación de Satanás. La caída de Adán fue letal para la humanidad. Todos estamos sufriendo por la caída de Adán en estos momentos, mientras que la victoria de Cristo fue gloriosa. Todos los cristianos estamos gozándonos y beneficiándonos de lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a ver algunas cosas en este pasaje de Lucas 4, en donde se nos presentan estas tentaciones de Jesús. Lo número 1, lo primero que vamos a ver es la preparación de la batalla. Cuando tú vas a la batalla, ¿verdad? Te preparas. ¿Sí? Inclusive, bueno, mis hijos han estado nerviosos porque tenemos el concurso de memorización el domingo. Se están preparando para la batalla y pues quieren hacer las cosas bien y van a ir bien armados y van a ir pues listos para enfrentar la batalla y tener posibilidad de victoria. Y así también aquí en la preparación de la batalla, número 1, los versículos 1 y 2, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús era Dios.
Jesús no necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, pero acuérdate, Jesús era tan humano como nosotros. Nosotros, para surcar por esta tierra con éxito, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me puedes tú decir a mí, Carlos, la semana pasada perdí mi Biblia y no la encuentro? ¿Cómo? ¿Y qué has hecho durante toda una semana muriéndote de hambre al no poder darle algo a tu alma? ¿Sí? Y lo vemos con tanta naturalidad que nosotros no leamos la Biblia por algunos días. No estemos realmente meditando en las cosas de Dios, no estemos entregados a Él, agarrados de Él, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Realmente la meta de todo cristiano es estar lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Un comando de Dios para que nosotros tengamos victoria, que Cristo esté poderosamente viviendo en nuestro ser y no arrinconado por allá, que no le damos nada de nuestro día, nada de nuestra devoción y después tenemos muchos problemas allá afuera. Y aquí nos da el ejemplo Jesús al decir que Él se estaba preparando para la batalla al estar lleno del Espíritu Santo. Y es tan importante de estar lleno del Espíritu Santo que nos lo recalca constantemente. Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y le dice que tendrá un hijo que estará lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Tú puedes ver los versículos que aquí los tengo. Elizabeth, versículo 1:41, llena del Espíritu Santo. Los creyentes que se enfrentan a empezar el cristianismo después de que Jesús se va al cielo, allá en Hechos 2:4, vamos a ver qué dice aquí en Hechos 2:4, qué es lo que dice, cómo se preparan para la batalla contra el mundo totalmente aliado a Satanás. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, es la mejor preparación que nosotros podemos tener también, que es estar siempre llenos de Dios. Capítulo 4 aquí de Hechos, en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él se va a dirigir a los religiosos ahí de Jerusalén, le va a ir muy mal, pero él no tiene miedo, él está lleno del Espíritu Santo. Inclusive 4:31, aquí mismo Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, hablaban con valor, hablaban con coraje, con fuerza, con convicción, la palabra de Dios. Yo te motivo a que no cometas el grave error de pretender tener tu cristianismo de jueves. Voy el jueves, muy bonito lo que dice Carlos, padrísimo, la pasamos muy bien, después hay siempre pues unas galletitas, no hombre, padrísimo. No, Cristo no es de jueves, Cristo no es de domingo, Cristo no es de sábado para los que van a la sinagoga, bueno, ellos ni Cristo tienen, pero Cristo es de todos los días, a todas horas, porque el enemigo te estará pegando en el momento que tú te apartes un poco, como lo vamos a ver. Entonces hay que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Bueno, hay tantos versículos, Hechos 11:24, Hechos 11:24, lo recalca Dios en su palabra constantemente. Habla de Bernabé porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Estaba hablando específicamente de
de Bernabé, de Pablo mismo, ahí en Hechos 9:17. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, tú y yo podemos estar llenos del Espíritu Santo. Es muy sencillo, ¿eh? Es leer tu Biblia, memorizar tu Biblia, estar en tu Biblia, obedecer tu Biblia y tener a Jesús como número uno en todo tu día. No te la tienes que pasar también leyendo y orando todo el día ahí en tu recámara. No, contigo en el día de tu trabajo o de tu asueto o tu familia, que tú realmente estés con Dios como el Señor de tu vida. Y entonces te estás lleno del Espíritu Santo, preparado para la batalla que tendrás sin duda. Porque Satanás, quiero decirte, no tiene vacaciones. Tú sí. Dices, no, pues estos días no voy a leer la Biblia, estamos en Acapulco, y, unos días, y te pega durísimo. Él no tiene vacaciones. Él no se va a Acapulco de vacaciones, ¿eh? Y cuando se va a Acapulco es para pegarle a los de Acapulco, ¿verdad? Y les pega durísimo, porque él se dedica a destruir realmente a lo que Dios más ama, que es al hombre. Así pues yo quiero también tomar este gran consejo de Jesús, y si él estaba, pues que mi meta sea estar lleno del Espíritu Santo y poder derrotar a Satanás. Bueno, Dios manda a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, para preparar el camino que él iba a tener durante toda su vida pública de estar derrotando a Satanás constantemente, ¿no? Y Dios te da pruebas a ti también, las pruebas de la vida diaria. Dios, ¿por qué no me sale todo bien? ¿Por qué no saqué el examen ese en la primera y de 100 y ya? Pues yo soy cristiano, ¿no? Dios milagrosamente nomás pone ahí las respuestas y ya. Pero no es así, ¿no? Dios nos hace pasar por pruebas para que tengamos fuerza, dependamos de Él y entonces podamos derrotar al maligno. Y podemos mostrar a un mundo que está allá afuera quién es Jesús, que realmente es la solución del hombre. Bueno, dice la palabra de Dios aquí en nuestro pasaje de Lucas 4, regresando al pasaje. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. El diablo sí existe. El diablo es el que tiene a este mundo de cabeza. Porque tú dices, qué raro, pero fíjate que fuimos a China y yo vi en esa tienda como este chinito le tenía envidia al otro chinito. ¿Sabes qué? Igual que en México, allá también hay envidia, allá también hay celos, allá también hay robo, allá es lo mismo. No más que, bueno, tienen los ojitos así medio sesgaditos, pero son iguales. Y si voy a Francia y no se hablan con así, pero son iguales, envidiosos y todo, por todo el mundo. Como que hay una capa que perma una doctrina general en el mundo, liderada por Satanás y por sus ángeles. Tú has ido aquí al Teatro de los Insurgentes, aquí en Insurgentes, ¿verdad? Y este mural ahí en el Teatro de los Insurgentes, en donde hay una serie de cosas y no sé cuánto, y te fijas en una esquinita que ahí está el diablo. Así como que riéndose a carcajada de todas las travesuras que están pasando, porque él es el que hace todas estas cosas para que el mundo se esté destruyendo. El diablo, diablo que quiere decir acusador. Él se dedica a acusar al hombre ante Dios, principalmente al cristiano. Mira lo que hizo Pablo, ¿cómo? No, tú debes de tirarla a la basura, Pablo no sirve para nada, mira lo que está haciendo. Entonces, y él constantemente está acusando a cada uno de nosotros ante Dios. Y claro que tenemos un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que nos defiende de estas acusaciones. Pero diablo quiere decir acusador. Satanás quiere decir
adversario. El adversario de Dios. ¿Sí? Y este acusador adversario fue el ángel, mano derecha de Dios. Dios tiene todo un ejército de ángeles y Lucifer era el ángel, la hermosura misma de Dios. Pero, pues él tuvo un gran problema, que él quiso ser igual a Dios y ahí se cayó. Y entonces se convirtió en un demonio contra Dios. Inclusive quiere que Dios lo perdone, y la manera que él quiere que Dios lo perdone es llevándose a todos de parte de él para que tenga que perdonar a todos juntos de una vez, ¿verdad? Y se va, pero no lo va a conseguir. Aquí en Isaías, capítulo 14, vemos la caída de Satanás, de cómo él, siendo en este lugar privilegiado de Dios, cae hasta lo más bajo. Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí hay 5 yos. Yo subiré, yo me sentaré, yo. Como que ya conocemos esa historia, ¿verdad? Porque la repetimos nosotros mismos, porque Él nos pasa a nosotros el mismo error que cometió Él. Tú sabes cuál es la persona más importante de la tierra, ¿no? ¿O no? Pues yo, ¿no? Tú no, yo. Y tú dices, no, tú no, yo. Y tenemos un yoísmo, estamos muy enfermos de yoditis. Y eso es lo que está causando esto. Pero viene de él. Él empezó todo este lío, ¿sí? Ezequiel, capítulo 28, en donde nuevamente vemos la historia de Satanás, ahí en el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel 28:13. De cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí está el problema: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso fue lo que le pasó a Satanás, y entonces fue echado realmente fue echado del cielo, y con él se fueron la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Está hablando de Satanás, que aquí lo llama dragón, y está hablando de la mujer, que es Israel. No es la Virgen María, para nada, es Israel. Y Satanás quiere devorar a Jesús, que viene de la descendencia de Israel. Y bueno, entendemos un poco de este personaje que se le llama el príncipe de la potestad del aire, porque te digo que él ha contaminado todo el mundo, y todo el mundo tiene su filosofía, todos actuamos más o menos igual, todos van tras la lana y todos van contra la envidia y no sé qué, y la mentira y no sé cuándo, y por todos lados, el chino, el japonés, el coreano, el ruso y el mexicano también. Sorprendente, pero también. ¿Sí?
Así es, por todos lados. Se le llama mentiroso y se le llama homicida. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Bueno, pues entonces Jesús va al desierto y se enfrenta a este personaje que nos dice este pasaje de Lucas, que se llama el diablo. Vamos a nuestro pasaje aquí, Lucas 4. Por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Él sabía que venían todas estas tentaciones durante su vida pública con mayor fuerza que nunca. Como número 2, no solamente vemos la preparación, sino vamos a ver la batalla misma, que fueron 3 tentaciones fuertes que él tuvo después de esos 40 días. Y las vamos a desglosar un poquito, en donde la primera le vamos a poner no confiar. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás va con Jesús y le digas, oye, no confíes en Dios porque te va a quedar mal. ¿Tienes mucha hambre? Mejor usa tu poder. Vamos a ver el pasaje. Dice aquí, entonces el diablo le dijo, versículo 3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Tú crees que Dios te va a sostener? Pues sostente tú mismo. O sea, tú puedes, ¿no? Tus chicharrones son los que truenan. Entonces, órale, ¿no? Y entonces incita a Jesús a que se salga de la voluntad de Dios y que él tome sus poderes que tenía. Él tenía divinidad y poder hacerlo, ¿verdad? Pero Jesús no quiere tomar esa independencia. La tenemos nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces decimos, no, Dios no me va a ayudar? Mira, mejor lo hago yo. Y mejor lo hago yo porque a Dios yo creo que ya se olvidó de mí. Y eso es lo que hace con Jesús. Y dice el versículo 4, aquí vemos cómo Jesús contesta. ¿Cómo contesta Jesús? Que es bien importante. Si algo vamos a aprender hoy, por favor, que no se nos olvide. La Biblia, la palabra de Dios. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y él no se pone a argumentar con Satanás, vamos a ver, ¿eh? Con Satanás no se argumenta, sencillamente se le derrota. Pues esa es la primera. La segunda de estas tentaciones es dudar del plan de Dios. Dudar de Dios. Dudar de Dios. Y eso lo vemos en la segunda tentación, que está en los versículos 5 al 8. Le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y a poco no lo hace con nosotros? Mira, lo que realmente tú necesitas, más que una Biblia, es un poquito de dinero. O sea, unos 2 o 3 millones de dólares para que realmente la pases suave. Yo tengo todo eso. O sea, ¿cuánto necesitas? O sea, por favor, no tengas vergüenza. Dime cuánto. Y yo te doy hasta más. ¿Sí? Pero, vente de este lado. Apártate de Cristo. Déjalo atrás. Se lo dice también a Jesús. Oye, realmente si tú eres el número 1, pues vamos a ponerlo por todos lados. Vamos a ponerlo en el Heraldo y en el Novedades y en el Excelsior. Pues, ¿qué pasó? Y que tú seas número 1. Y entonces todo es tuyo, porque yo se lo doy a quien yo quiero. Bueno, realmente era una mentira. Pues mentiroso. ¿De quién son todas las cosas? Pues de Dios.
Él está usurpando en este momento lo que es de Dios. Y muy pronto Dios vendrá y le dirá, oye, perdón, pero esto me pertenece a mí, aquí está mi título de propiedad y para afuera, ¿no? Pero en estos momentos Él tiene eso. Y entonces Él pretende engañar a Jesús. ¿Cómo crees? Jesús le hubiera dicho, ay, por favor, ni siquiera la haces bien y me estás tratando de engatusar con estas mentiras, ¿no? Pero no hace eso. Él no le responde más que con la palabra de Dios. Respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puedes servir a las riquezas, no puedes servir a los reinos y los poderes y todo lo que el mundo ofrece, porque solamente a Dios debemos servir. Y yo vine a eso, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no a reinar sobre la tierra. Yo ya soy rey de todo esto, ¿sí? Entonces, pues esa también segunda tentación no opera. Y entonces viene la tercera tentación, que es tentar a Dios mismo. Satanás dice, bueno, ahora sí me la voy a jugar el todo por el todo, y toma una tercera tentación. Quiero decirte que en Mateo, las mismas tres tentaciones también están descritas ahí en Mateo 4, pero no están en el mismo orden. ¿Por qué? Porque Mateo las pone cronológicamente y vemos que Lucas las pone temáticamente. Y esta es la más importante, entonces pone esta hasta el último. Y fíjate cómo esta tentación de tentar directamente a Dios está en los versículos 9 al 12. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás dijo, ¿sabes la Biblia? Pues yo también. Y entonces le contesta a Jesús con la Biblia. ¿Tú sabes que Satanás sí se conoce la Biblia? Sí la conoce, ¿eh? Nomás que siempre la está torciendo, porque es mentiroso, ¿no? Siempre pone, por ejemplo, no sé si has oído esto que te dicen, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Esa es la Biblia de Satanás, no es la de Cristo. En ningún lado está eso en la Biblia, ¿no? Pero bueno, nos hace creer. Por ahí tengo un librito que es un estudio pequeño sobre lo que dice Satanás, que dice, si Satanás escribiera una Biblia, no, pues estarían todas estas mentiras. Y aquí hay una mentira, en donde dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él quería que Jesús se echara con la absoluta confianza de que los ángeles lo iban a agarrar, ¿no? Pero no citó bien la Biblia. Se voló toda una línea de la Biblia. Yo que Jesús lo pescó porque dijo, déjame ver qué dice el versículo. Sí, en las manos, no es cierto, ya estaba todo preparado. Pero sí, él no cita la Biblia nunca correctamente. Y nosotros sí queremos citarla bien, para tener la verdad a nuestro favor. Él agarra ese Salmo 90 y pone un versículo que es muy importante, que es la dependencia total a Dios, de la cual Satanás quiere que Jesús se aparte. Y bueno, está tentando a Dios porque dice, mira, échate a tierra. Si los ángeles no te agarran, pues te matas y ya, y se acabó todo, y entonces no hay ninguna redención, ya se acabó todo. Y si te agarran, entonces no estás siguiendo el plan de Dios, ¿sí? Has salido de la voluntad de Dios, no estás en sumisión a Dios, sino que pues es lo que pretendía Satanás. Pero Jesús nuevamente no le contesta, ni le dice, oye, no lo citaste bien el versículo, nada de eso, sino que cita la Biblia. Y le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente Jesús tiene la victoria total sobre el diablo porque está lleno del Espíritu Santo. Una gran enseñanza para nosotros. Si tú lees la Biblia diario, si tú realmente estás con Jesús orando y realmente teniéndolo como el Señor de tu vida, tú saldrás a la calle y tendrás victoria. Estarás lleno de Dios
y podrás vencer al maligno. Los dardos de fuego del maligno te vendrán a ti y tú tendrás tu escudo, ¿verdad? Para que no llegue ninguno de ellos. Esas tres tentaciones, ¿sí? Y el número 3, vimos la preparación de la batalla, vimos la batalla misma con estas 3 tentaciones y vemos lo que pasa después de la batalla. Podemos poner ahí después de la batalla. Que muchas veces nosotros, habiendo tenido una victoria sobre Satanás, decimos, pues ya ganamos la batalla, vamos a tomar unas vacacioncitas, y pues ya descansar un poquito, ¿no? Y es cuando más te pega, porque no podemos bajar la guardia. Cuando crees que estás bien, es cuando estás a punto de caer, dice el versículo 1 Corintios 10:13, ¿no? No, 10:12. Entonces necesitamos siempre estar preparados, siempre estamos en batalla. Dice aquí el versículo 13 de este pasaje para terminar, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Espérame, aquí hay algo más. Por un tiempo. Y eso es lo que pasa, que dice, se aparta Satanás, se apartan los demonios que manda Satanás, porque pues digo que con nosotros manda a los de tercer rango por allá, ¿verdad? Con eso nos hacen pedazos. Y entonces tenemos una victoria y que sé qué, y dice, se apartan, mira, ya se fueron. Por un tiempo, en menos de 10 minutos ya están de regreso. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con Jesús, por un tiempo. ¿Sí? Entonces realmente es muy bonito como Dios, cuando nosotros tenemos victoria, que debemos estar muy cerca de Él, también hay algo muy bonito que pasa, que le pasó a Jesús. Aquí lo vemos en Lucas, en el capítulo de Lucas. Espérame. Aquí en el capítulo 23, en donde están las tentaciones de... Sí, en el capítulo 22, versículo 43, cuando pasa la prueba, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Necesitamos estar agarrados de Jesús. Él nos da fortaleza para la batalla, nos da fortaleza para después de la batalla y nos prepara para la siguiente, porque minutos después habrá otra batalla. La verdad es de que este mundo es un valle de lágrimas. No creas tú que es maravilloso esta tierra, al contrario, son puras broncas y estamos en constante guerra y debemos estar siempre preparados. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué maravilloso es tener este libro con nosotros. Dios, gracias por haber hecho que en el siglo XXI yo tenga este libro, cuando no debió haber existido desde hace 2000 años, pero aquí está. El hombre no le gusta el mensaje de este libro, porque el mensaje es fuerte. Tú eres un pecador y necesitas un salvador. Arréglate con tu Dios o te va a ir muy mal. Y el hombre dice, ¿qué? No, ¿cómo crees? No le interesa este mensaje.
Pero es muy fuerte el mensaje, necesitamos un Salvador. Somos pecadores que no merecemos la misericordia, la gracia de Dios. Y Él la extiende de todas maneras si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y clamamos a Él suplicando perdón. Y Él viene a ser el Salvador. Al contrario, es la gran medicina. El ser derrotado nos da la victoria. Y no al revés, que pretendes ser victorioso y eres derrotado, ¿sí? Todo empieza con que realmente te derrotes a ti mismo y recurras a Dios pidiendo perdón por tus pecados. Pues con esto pues vemos que la batalla es muy seria y que debemos estar siempre preparados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el estudio, te damos gracias por las advertencias que nos das de estar siempre preparados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, y si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, no se ha humillado ante Él, pues que pida perdón por sus pecados y que haga de Cristo el Salvador de su vida. Tan sencillo, para que podamos nosotros con las acechanzas del diablo, para tener la fuerza, tener la vida eterna a nuestro favor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.